La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta puede generarse en las interacciones diarias e incluso en la relación con las autoridades, y en ocasiones de manera no consciente. Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas, que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos. Eso genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. Hablamos de discriminación cuando dicho trato se basa en prejuicios y en estereotipos relacionados al origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades o la condición social, e incluso también abarca la homofobia y la misoginia. ¿Hasta dónde resulta efectivo el derecho a no ser discriminado en la actualidad? ¿Qué podemos hacer ante un acto de esta naturaleza? Quédate, porque hoy conoceremos más acerca de este derecho. Cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos se redactó hace más de 70 años, posiblemente muchas personas no estaban de acuerdo. Y el derecho a no ser discriminado es, históricamente, uno de los más discutidos y difíciles de alcanzar, pero también es clave para proteger a todos los grupos que enfrentan persecución. Pero ¿cómo sabemos cuando estamos siendo discriminados? Para responder a esta pregunta, me encuentro con Wilfrido Salazar, abogado especialista en derechos humanos. Él nos comenta que la discriminación empieza cuando nos sentimos vulnerados. Willy, el concepto de discriminación ha evolucionado mucho a través de los años. ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos siendo discriminados en cualquier espacio? Bueno, cuando hablamos de discriminación es cuando se está vulnerando la dignidad y la integridad de las personas. Entonces, en ese sentido, en el momento que nos podamos sentir vulnerados, podemos decir que se está generando algún tipo de discriminación. El artículo 1 constitucional es muy claro que queda prohibida la discriminación en nuestro país por motivos de raza, género, nacionalidad, etc. Quienes recordarán, en el año 2000 hubo una campaña presidencial. Uno de los candidatos fue Gilberto Rincón Gallardo, que tenía una discapacidad, y Gilberto Rincón Gallardo fue el que puso en el centro de la mesa el tema de la discriminación. Entonces gana Acción Nacional, llega Vicente Fox, y lo que hace es invitar a Gilberto Rincón Gallardo a que se crea la Comisión Nacional contra la Discriminación, o este Consejo Nacional contra la Discriminación. Se hace una reforma constitucional, se modifican los códigos penales en varias entidades, y es cuando, digamos, jurídicamente nace la discriminación en México. Digamos, ya había existido todo este tiempo. Estos grupos que vienen descritos en el último párrafo del artículo 1 constitucional se conocen como categorías sospechosas de discriminación, y precisamente es como el reconocimiento de que estos grupos han sido históricamente vulnerados, y en ese sentido se trata de atajar y decir, a partir de aquí queda prohibida todo tipo de discriminación, que obviamente no ha sido una tarea sencilla y sigue siendo pues un motivo recurrente, ¿no? Ahora, ¿cómo actuamos frente a un acto de discriminación? Una vez que reconocemos que estamos siendo vulnerados en este derecho de protección, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Denunciarlo. Hay diferentes maneras de denunciarlo. Obviamente, si la discriminación es por parte de un servidor, servidora pública, pues se tiene que denunciar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tenemos otras vías, ¿no? O sea, pues, si algún funcionario o funcionaria violenta un derecho humano, está violentando otros derechos, porque todos los derechos, digamos, están conectados. Es decir, por ejemplo, si un niño o una niña es violentado, molestado en su centro de enseñanza, pues obviamente está vulnerándole su derecho a la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las autoridades están obligadas, y también toda la función pública tiene un órgano interno de control. Entonces, independientemente de la denuncia ante las comisiones de derechos humanos, puedes acudir al órgano interno de control, hacerlo del conocimiento del superior jerárquico de quien te haya violentado un derecho, y están obligados a atender y a sancionar, a investigar,
a sancionar y a reparar el daño de manera inmediata, de lo más pronto posible o acorde al procedimiento que tienen. Y la otra es también en la mayor parte de los códigos penales del país está tipificada la discriminación. Sí se sanciona entonces. Sí se sanciona, aunque este es un tema, yo quiero poner el ejemplo de Aguascalientes, ¿no? Sobre todo de la comunidad LGBT. En el 2018, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, una conferencia que reúne a todas las procuradurías o fiscalías del país, se abordó un acuerdo, se hizo un acuerdo en donde tenían que promover o impulsar la creación de mesas con un enfoque especializado para la comunidad LGBT, ¿no? Sin embargo, a pesar de que este acuerdo pues tiene pues ya prácticamente 7 años, es momento que la Fiscalía de Aguascalientes no lo ha hecho y, por ejemplo, me ha tocado acompañar de manera reciente 2 casos, una donde un influencer o alguien que tiene presencia en las redes sociales comenta el nombre de su expareja, y además dice que es portador de VIH, bueno, además no con esas palabras, sino totalmente discriminatorio, dando el nombre completo y contando toda una historia que no tenía por qué contarla, ¿no? Y sin embargo no procedió el caso en la Fiscalía porque no se demostró como algún tipo de afectación, aunque ahí está, y obviamente lo que sustentamos es que puede haber como afectaciones posteriores porque no sabemos ese hecho cómo pueda trascender, ¿no? Otro donde los condóminos quitan a la administradora, la administración del coto la asume un integrante de un matrimonio igualitario y a partir de ahí se genera toda una campaña de acoso, de amenazas y sin embargo como no ha habido algún tipo de afectación, la Fiscalía casi que quiere que ocurra un daño para que pueda tramitar. Sin embargo, políticamente pues sabemos que actualmente una regidora hizo unas manifestaciones, fue denunciada y ahí sí procedió, que actualmente este caso está encapsulado porque la regidora cuenta con fuero, pero ahí está, ¿no? Entonces, si la Fiscalía no ha sido clara, por ejemplo, precisamente no ha tenido una claridad para demostrar por qué en unos casos sí procede la discriminación y en otros casos no procede. Ahora que también esto nos deja ver que hay discriminación no solo, o que puede existir no solo de autoridades o de entes gubernamentales, sino entre particulares. Así es, hay un principio que se llama de horizontabilidad y digamos cualquier persona que tenga algún negocio o algún tipo de servicio particular es regulada por una autoridad. En este caso se tiene que ir a denunciar con la autoridad reguladora y la autoridad reguladora es la que debe prohibir este tipo de discriminación. Por ejemplo, el hecho de que se discrimine a alguien por un acceso a un centro nocturno, a un bar, a una discoteca, a un antro, o por ejemplo, si en un colegio particular se discrimina a alguien, hay un caso paradigmático de la Suprema Corte de Justicia donde un niño se generó bullying en un colegio particular, la madre demandó, finalmente llegó el caso a la Suprema Corte y eso estableció un parámetro muy importante, pero se dio en un colegio particular cuando este caso en un principio el colegio pensó que no iba a pasar nada y al contrario, en aquel entonces creo que es un caso del 2018 en Puebla, si no mal recuerdo, lo obligó a una reparación de $1 millón en ese entonces. Bueno, te agradecemos mucho por la entrevista, Willy, y las herramientas. México está lleno de antecedentes de casos en donde se ha luchado por el derecho a no ser discriminado. Las leyes son parte fundamental de ello, y es por eso que la elección de nuestros legisladores y gobernantes es clave para blindar nuestros derechos. Ellos toman las decisiones. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos lograr que verdaderamente todos estemos representados en el gobierno? Hermosillo es consejera del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Ella explica cómo los sesgos aún se hacen presentes en los espacios públicos. Y el derecho a no ser discriminado trata de blindarse y evoluciona conforme pasa el tiempo.
¿Qué se hace desde una institución electoral? Porque entiendo que es un derecho que recientemente se contempla. Es correcto. Desde la perspectiva de los derechos humanos, bueno, pues el derecho de votar y ser votado, entre algunos otros, como el derecho a asociarse, pues también se considera un derecho fundamental. La igualdad es prácticamente el pilar de la democracia, de una sociedad democrática, porque justamente la opinión y la voluntad de cualquier persona, independientemente de cualquier rasgo individual que la pueda diferenciar, pues al momento de involucrarse en este ejercicio de tomar decisiones comunitarias, como puede ser la elección de autoridades, pues cada voto pesa exactamente lo mismo. Ahora, sabemos que en el desarrollo de los últimos años se han involucrado nuevas estrategias buscando llevar precisamente a personas, digamos, que vean por las comunidades o las poblaciones más vulnerables. ¿Cuáles han sido los retos al implementar esa clase de estrategias, sobre todo cuando hablamos, lo mencionabas bien, de democracia? Justamente sí existe un sesgo a nivel representatividad, donde encontramos que las personas que están en los espacios de toma de decisiones pues suelen mantener un perfil que nosotros le llamamos un perfil hegemónico. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que dentro de la esfera pública, dentro de la esfera política, vemos que es un escenario que por mucho tiempo estuvo dominado por varones blancos provenientes de una clase socioeconómica privilegiada, por supuesto con alto nivel educativo y bueno, pues muy alejados de la realidad social pues de la mayor parte del país, porque aquí encontramos pues una riqueza cultural muy importante, es decir, tenemos muchísimos pueblos y comunidades indígenas que como parte de este colectivo y como parte de esta sociedad, de esta ciudadanía democrática que somos, pues también tienen derecho a ser representadas y representados. Incluso las mujeres, ¿no? Que desde los inicios de la democracia aquí en México, bueno, pues fueron privadas y excluidas de su derecho primero a votar y posteriormente a postularse y a ejercer un cargo público. Y bueno, por supuesto existen otros rasgos individuales que también complican a las personas poder contender a un cargo de representación, como puede ser tener alguna discapacidad, ¿no? Porque justamente sus características se distancian de este perfil de político ideal. También las personas provenientes de las poblaciones LGBTIQA+, es decir, no heterosexuales, también denuncian que existe pues esta disparidad en el acceso a cargos públicos, ¿no? Entonces, de ahí, desde hace unos años a la fecha, aproximadamente en 2021, a nivel nacional han comenzado a implementarse acciones afirmativas dirigidas justamente a estas poblaciones vulnerables, a estos grupos considerados como de atención prioritaria, pues para garantizarles, o quizás no garantizarles, pero sí simplificarles el acceso a una contienda en igualdad de condiciones. Ahora, después de este recorrido y de lo que ha sucedido en los últimos ejercicios democráticos, incluso a nivel país, ¿cuál es tu perspectiva del derecho a no ser discriminado? Yo creo que hemos avanzado de manera importante, es un hecho, pero la realidad es que todavía estamos muy lejos de ofrecer condiciones equitativas a toda la ciudadanía en esta contienda por el poder. La realidad es que si bien existen mecanismos legales que, como te comentaba, les permiten acceder un poco más fácil a un puesto de representación popular, unas cuotas se les llama, pues son en realidad mecanismos relativamente recientes. Y bueno, pues a medida que se implementan surgen otros retos, entre ellos justamente garantizar que en verdad sean las poblaciones, grupos de atención prioritaria, quienes accedan a esos cargos en el poder. Porque encontramos que, bueno, pues de repente quien hace la ley hace la trampa y son justamente pues personas que no lo necesitan, o sea, que no necesariamente son personas con discapacidad o personas que han enfrentado pues algún obstáculo que los excluyera de la vida pública, pues quienes han buscado beneficiarse a través de la simulación o a través de ejercicios que pues no necesariamente han logrado que todos estos mecanismos consigan los resultados esperados. ¿Y cuáles son los resultados esperados? Sí es lograr
tener órganos representativos verdaderamente plurales, de la pluralidad de México, pero también que desde esos espacios, desde donde se toman las decisiones, pues exista esta voluntad de legislar o de generar políticas públicas dirigidas a esos sectores que se representan, porque es parte de la representación, ¿no? O sea, no solamente hacer presencia en un gobierno o en un órgano como puede ser un congreso o un ayuntamiento, sino trabajar a favor de esas personas a quienes la vida pública y la política les debe muchas cosas. Bien, gracias Hila por la entrevista. Gracias a ti, Dulce, por el espacio. Más allá de las decisiones que puedan tomarse a nivel gobierno, ¿a qué se enfrentan las comunidades que históricamente han sido más discriminadas? Cerca del centro de la ciudad de Aguascalientes, existe un espacio en donde quienes sufren de alguna discapacidad son recibidos por grupos activistas de la sociedad civil. Se trata de Alas de Colores, organización fundada y liderada por Jesús Sosa. Hola, Jesús, Hola, buenos días. buenos ¿Cómo días. estás? Bien, pásale. Gracias. Pásale. Jesús, cuéntanos, ¿qué se hace aquí en Alas de Colores? Se atiende a personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad y de toda edad. ¿Cómo es que nace esta organización? Pues nace de una experiencia propia, personal. Trabajé en otra fundación. Pues yo empecé a tener como muchas inquietudes de querer hacer cosas como por mi cuenta, veía que había como un potencial para desarrollar más habilidades, más cosas en los muchachos, en los alumnos, en la población con discapacidad, y que yo sentía que no se atendían o que no se desarrollaba en otros lados. Y esa fue pues, la primera como inquietud, ¿no? Decir, ¿por qué no hacer algo por los demás cuando ves que se puede hacer, ¿no? ¿Qué clase de actividades llevan aquí específicamente? Aquí hacemos actividades, pues están muy variadas, nuestra población es muy heterogénea, atendemos chicos de discapacidad muy severa, que van a actividades con ellos desde las más básicas, el control de esfínteres, el que aprendan a comer solos, que se vuelvan independientes en muchas cosas de sus situaciones muy personales, mucha estimulación, trabajo de estimulación multisensorial, y de ahí brincamos ya como que a los otros niveles donde ya empieza a haber más independencia, se hacen actividades también de mesa, de relajación, de estimulación, con armables, con rompecabezas, con mucho material, pero ya un poco más independientes hasta llegar al grado de la discapacidad menos severa, que son los chicos que hacen como que sus actividades un poco más diversas por lo mismo, que se presta más para eso. Hacen un huerto, hacen un taller de cocina, tienen lo que vieron hace ratito que es el proyecto productivo que es Repostica, donde pues, van enseñándose poco a poco a hacer actividades de panadería, de repostería, galletas, empanadas, roles. Y en el aula pues hacen mucho trabajo también como de lógica matemática sencilla, español sencillo, que todo eso lo tratamos de vertir en el taller de cocina y en Repostica para que lo vean teórico y después los números que ven en el aula las ven representados en una báscula, en una cantidad o en una receta, las letras. Entonces es como que muy variadas nuestras actividades. Ahora, me parece que el propósito detrás de estos talleres, ya tú nos dirás si estamos bien, es tratar de insertarlos en la sociedad. ¿Qué retos involucra esto desde tu perspectiva como activista? Híjole, pues ese es como el reto mayor que tenemos. Nosotros en Alas de Colores, en Repostica, tenemos la fortuna de que al ser dos proyectos hermanos, Repostica nace de Alas de Colores y nace desde esa conciencia que nosotros tenemos de ir llevando a los chicos poco a poco. Porque nosotros tenemos experiencia con alumnos o con personas que han querido entrar aquí con algún tipo de discapacidad que vienen graduados de otro lado, donde aprendieron repostería o cosas que nosotros también podemos hacer, pero ya cuando los hemos puesto no demuestran estas habilidades que supuestamente adquirieron. A lo mejor fue muy metódico, fue muy mecánico, fue muy repetitivo y no se llegó a ese punto. Nosotros tenemos la experiencia de que conocemos a las personas con discapacidad con los años de experiencia que tenemos para saber que los debemos ir llevando poco a poco. Nosotros la idea también no es que luego el chico entra y luego se meta en un ámbito ya como muy laboral, algo muy rígido de entras a las 8 y a las 2 sales y pura hacer galleta o pan o lo que esté haciendo, sino que lo compartimos con las actividades que hacen aquí, en las diversas actividades, porque
sobre todo la discapacidad que tenemos, que no son tan severas, son moderadas, pero sigue habiendo como un detalle ahí donde pues, no se puede llegar a ese nivel de discapacidad. Ahora, cuando ves esta, digamos, inserción en la sociedad o los primeros, digamos, proyectos para poderlos insertar, ¿a qué retos se enfrentan? ¿Cómo recibe la sociedad a las personas que tienen alguna discapacidad? Es una población que difícilmente puede ser aceptada, difícilmente puede ser insertada en el aspecto sociolaboral, porque aunque tienen independencia, ya en la rutina, en el día, empiezan a decaer, empiezan a perder como este interés, este gusto, estas ganas. No están habituados como nosotros a mantener un horario rígido de trabajo. Entonces, aquí la idea de nosotros es llevarlos poco a poco para alcanzar eso. En realidad, la idea que tenemos de eso es que es algo que va a ser un camino muy largo, porque lo que queremos es que los chicos adquieran una habilidad real, un conocimiento real. Y la idea de nosotros es pues, mantener Repostica, fortalecerlo, hacerlo que crezca, para si no están en esos lugares que van a tener esta paciencia, nosotros en su momento ofrecerlo, como también, ahorita solo lo ofrecemos como una práctica, como una capacitación, y la idea hacia el futuro es que, pues, que sea un negocio estable que pueda ofrecer esta parte laboral así tal cual, como lo hacían en otro lado, pero nosotros tendremos esta paciencia y este método para irlos llevando poco a poco. Y en general, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿cómo hacerle frente a la discriminación que sabemos que persiste y está ahí? Pues hace falta mucha participación de la sociedad, o sea, mucha participación de cada uno, cada persona puede poner su granito de arena. Nos hace falta ser mucho como más empáticos como sociedad, como personas, como individuos, respetar a la persona con discapacidad en el caso de nosotros. Nosotros las respetamos hasta donde podemos y con el mayor grado de conciencia posible porque somos conscientes de eso, de que sí pueden hacer las cosas, pero tienen que tener su proceso y su tiempo, no es igual que los demás. Entonces es muy difícil desde nuestro lado. Nosotros pues obviamente con la fundación pues tratamos de hacerlo ofreciendo un espacio donde ellos pueden capacitarse para en un futuro poder tener una oportunidad laboral. Simple hecho de que este espacio en el que estamos, o sea, pues ustedes vinieran en un momento, ahorita no están todos los muchachos y todo, pero ahorita va a ser su hora de recreo. Si vinieran en un día normal de recreo, ellos están felices, o sea, ellos están contentos. Entonces, es ofrecerles este derecho a un espacio digno donde ellos puedan desarrollarse, donde puedan tener un espacio de convivencia y que sea digno y apto para ellos, ¿no? Con sus comodidades, que cumpla todas sus necesidades. A nosotros muchas personas nos felicitan, nos agradecen, qué padre que haces esto, pero no ocupamos que nos feliciten, ocupamos que se agreguen a nuestra misión, que se agreguen a la labor que nosotros hacemos. Y esa es la parte difícil, entrar en la conciencia de las personas de que sean capaces de reconocer de que todos somos parte de este engranaje y que a la medida que cada quien haga lo que le corresponde, pues vamos a ir aportando a esta conciencia colectiva que hace falta como despertarla, sangolotearla un poquito para que pues, nos demos cuenta que todos podemos aportar algo. Bien, gracias Jesús por la entrevista. No, de nada, al contrario a ustedes. Muchas gracias. El derecho a la no discriminación es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de trato entre todas las personas, sin distinción alguna. Esto también involucra proporcionar todas las medidas y herramientas necesarias a quienes lidian con desigualdades. Maya Angelou, escritor y poeta estadounidense que luchó contra la discriminación racial y el sexismo a través de su trabajo literario, afirmaba que todos debemos saber que la diversidad es un bonito tapiz y debemos entender que todos los hilos del tapiz tienen el mismo valor, sin importar su color.